Hace rato, bueno, no sé exactamente cuánto hace, porque yo tengo una memoria que viera qué bueno soy para recordar fechas, pero yo creo que fue hace como 2 semanas que no habíamos esto, ¿verdad? La semana pasada habíamos hecho la receta, bueno, la hermana había hecho la receta y después de eso habíamos terminado con la estatua, ¿verdad? Bueno, a ver, haciendo un resumen de lo que habíamos visto hasta el momento, habíamos hablado en este panfleto de esta estatua de acá, y la idea con estas charlas es, pues, en parte que entendamos la profecía, pero más que nada que entendamos este panfleto. Porque este panfleto, como les había dicho en la presentación, fue el que utilizaron los pioneros. ¡Ay, gracias! Es usted un sol. Es lo que utilizaron los pioneros, los primeros en la iglesia adventista, pues para describir precisamente este mensaje, para describir lo que iba a ocurrir en 1844, para describir prácticamente todo lo que habían entendido Daniel. Aún así aquí no se sintetiza todo lo que viene en la profecía, porque es enorme. Si no me creen, léanse Jeremías. Ayer estaba leyéndome Jeremías y yo quedé con un signo de pregunta en la mitad de Jeremías y la otra mitad también. Entonces, pero habíamos dicho que esta estatua representaba una sucesión de reinos y habíamos explicado cada uno de los símbolos. Desde la cabeza de oro, que es la cabeza y que también es un reino, los brazos de plata y que también es un reino, Medo-Persia, las entrañas, porque no es cadera lo que dice la Biblia, las entrañas, que representa también la esencia de algo, junto con el bronce, que representa guerra, pelea, representando también al imperio griego y por último al imperio de Roma. Y habíamos quedado ahí, ya habíamos terminado con la estatua. Pero ahora vienen estas lindas criaturas, estas tres bestias que aparecen en Daniel 7. Y para eso quiero que alguien me busque eso, Daniel 7.2, y me lo lea. Porque en eso es lo que vamos a hablar hoy, de Daniel 7.2. Alguien que lo tenga. Mientras tanto, voy a ir diciendo algo que es curioso, vean. A Dios le encanta repetir las cosas. Dios es repetitivo a la hora de hablar. Y no es porque Dios no pueda dejar todo en claro a la primera. Es porque nosotros somos medios brutos y no entendemos a la primera. Entonces nos tienen que seguir diciendo y diciendo y diciendo. Y con cada vez que nos dice, alguien que haya encontrado Daniel 7.2, que me levante la mano. Okay. Lo lee la hermana, después sigo diciendo. Y dijo, una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los 4 vientos del cielo cambiaban en el gran mar. Un poquito más. Daniel 7.2 y 3, perdón. Sí, es que no lo puse ahí el 3. Del mar vi salir 4 bestias enormes, diferentes la una de la otra. Ok, como les estaba diciendo, Dios es repetitivo. Cuando Él da una profecía, no es que está dando una nueva profecía. Él está dando la misma profecía, mejor explicada, con más detalle o con información que no había dado previamente. Pero Dios, toda la profecía, toda, yo la puedo resumir en una. Y fue cuando Jesús le dio la maldición a la serpiente y le dijo, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. De ahí yo saco todo. Pero es muy difícil saber que va a venir el imperio babilónico, medo-persia, griego y romano y que iban a pasar un montón de cosas solamente con eso. Entonces Dios se pone a explicar más. Hasta aquí nos había dicho que iban a haber una sucesión de reinos hasta la venida de Jesús, hasta el puro final, hasta los pies. Pero ahora nos da un poco más de detalles en estas bestias. Y dice que Daniel estaba de noche ahí tranquilo, durmiendo, relax, y ve como una batalla encima de los mares entre los 4 vientos. Ahora, como les dije, la profecía se entiende a partir de buscar referencias en la misma Biblia. Entonces, cuando ustedes piensan en viento, ¿qué se les viene a la cabeza? Ustedes dicen, viento. ¿Viento esa en la Biblia a qué? ¿Ok? Los 4 puntos cardinales representan todo el mundo, la totalidad del mundo. Cuando les digo viento, también ¿qué otra cosa se les viene a la cabeza? El Espíritu Santo, por ejemplo. El Espíritu Santo, que es como el viento y no lo percibimos. Los ángeles, dice que los ángeles son neuma, son viento. O sea, para que ustedes me entiendan, nosotros los seres humanos somos una bolsita de lodo con aire adentro. Eso nosotros somos. Los ángeles son una bolsita de fuego con luz con viento adentro. Eso es un ángel. Cuando la Biblia habla de vientos, se refiere a ángeles. Y lo interesante aquí es que Daniel, él no se pone a ver personas dándose de a golpes en medio de la gran mar. No.
Él lo que ve son vientos, vientos en conflicto. Él ve ángeles en conflicto. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis, nos damos cuenta que en Apocalipsis me habla de cuatro ángeles, de cuatro ángeles que retienen los vientos para que no les pase nada. Ahora, ¿desde cuándo están esos ángeles ahí conteniendo esos vientos así? Que no se mueva nada para que no le hagan daño a la raza humana. Pues desde Daniel, desde antes, desde el principio los ángeles nos están cuidando. Entonces este conflicto no es, lo que Daniel está viendo aquí no es tema de seres humanos. O sea, involucra a la raza humana, todo involucra a la raza humana cuando se trata de pecado. Pero el punto aquí clave es que se trata de demonios y de ángeles en conflicto. Los ángeles intentando salvarnos, los demonios intentando salvarse el pellejo. Y entre eso nos vamos nosotros en la tira. Entonces, nos describe unas bestias que surgen del mar. Yo les hago la pregunta, cuando ustedes piensan en mar, ustedes dicen, wow, sí, mar en la Biblia. ¿Qué es mar? Por ejemplo, Jesús caminando encima del mar. Jesús calmando el mar. Un montón de mar que se lleva al pobre de Jonás y el pez se lo come. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ustedes piensan en mar? Multitud. Pero no solamente es una multitud de gente, es una multitud de gente en conflicto. Como el mar, cuando usted llega al mar, dígame cuántos se los han revolcado una ola. Y de 5 años, yo parecía como... El mar es un montón de personas en conflicto y en confusión, peleando unos contra otros. Entonces estas bestias surgen de ese conflicto, de esa lucha entre diferentes personas, y nos viene a describir más o menos lo mismo que nos describía la estatua. Nos habla de 4 bestias. Aquí tenemos 4 materiales. Nos habla de un orden de bestias, de la misma forma que tenemos un orden de materiales. Entonces, primero vamos a analizar la primera bestia, porque de ahí podemos saber cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue, y así, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver. Antes que nada, Levítico 26-22, para saber qué es una bestia. Porque es muy fácil simplemente que yo les diga a ustedes, bestia es un reino, apréndaselo de memoria. Bestia es un reino, bestia es un reino. Pero es bonito saber por qué Dios dice bestia, por qué Dios les envía bestias, por qué Dios dijo bestia, por qué no dijo y un pedazo de oro, un meteorito de oro vino y después un meteorito de plata, por qué no usó otras cosas, por qué no dijo, no sé, el fuego, el agua y la tierra, ¿por qué bestias? Alguien que me haya encontrado Levítico 26-22. Un toquecito para el micrófono, porque si no nadie oye. Vea que no es mentira. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Levíticos 26 me habla de las maldiciones que le iba a venir al pueblo de Israel cuando ellos no obedecieran. O sea, si ellos obedecían y guardaban sus mandamientos, que la tierra iba a fructiferar y que ellos iban a ser como multitud y estrellas y que nadie iba a poder contra ellos, y les da toda la retala buena. Y después les dice, ahora sí, si ustedes no hacen caso, yo me voy a apartar de ustedes y les va a tocar la siguiente, les va a tocar que van a perder batallas, que reinos van a venir a castigarlos, que fieras van a venir a devorarlos y por último que las madres se van a comer a sus hijos. Ahora, aquí fieras, yo sé que ahí está hablando de fieras como tal, pero es interesante que Dios utilice las mismas referencias como fieras para esto, porque estos no son animales puros. Es un león, es un oso, es un leopardo, es un dragón, son puras fieras, son animales de campo, de montaña, que lo que sirven no es ni para comerlos ni para cosas lindas, son solamente cosas malas los que traen esos bichos. Y Dios usa esta referencia porque precisamente la primerita maldición que le cae al pueblo de Israel por haber abandonado a Dios y por haber cumplido las maldiciones que dijo Dios, si adoran ídolos y los traen a mi templo, y precisamente eso fue lo que pasó. Antes de que el gobierno babilónico entrara, habían puesto una estatua de acera en el templo de Dios, habían adorado a Moloc quemando a sus hijos, habían hecho de todo. Es que estas fieras empiezan a caer. Entonces tenemos que saber cuál es la primera fiera, como les dije. ¿Cuál es la primera fiera según Daniel? Bueno, Daniel me habla de eso, esas 4 bestias, y la primera es esa, ese león. Y ya ahí les di una pista de cuál es, pero aún así. Ese león, cuando ustedes piensan en león, ¿qué se les viene a la cabeza? El rey de la selva. En Jesús, Jesús es el león de la tribu de Judá. Es poderoso, es fuerte, es el rey, está bien, simboliza algo bueno. Pero ¿y si yo digo algo malo? ¿Y si simboliza león algo malo? ¿A quién simboliza?
a Satanás anda como león rugiente. Entonces el león puede simbolizar a Dios, como también puede simbolizar al mismísimo Satanás y Lucifer. Y es muy interesante que la cabeza de oro era de oro, que simboliza fe, significa pureza, se utilizaba para todo en el templo, pero aquí no me simboliza nada bueno. Aquí me simbolizaba el reino de Babilonia, que era bien malo. Y es porque era un oro falso. Bueno, de alguna forma, véanlo como un león falso. Este es el que finge ser un león. Es un león, pero finge ser el león verdadero. Finge ser Jesús. Y entonces tenemos que encontrar quién es ese león. Y la mejor forma es irnos a la época en la que se habla precisamente de esa estatua, que fue cuando le empezaron a caer todas las 7 plagas al pueblo de Israel. Y dice, esta la voy a leer yo porque está un poquito larga, entonces la voy a leer yo. Dice, Ezequiel 17:12, lo que quieran buscarlo y lo leen conmigo. Aquí está hablando acerca de, digamos, las calamidades que le van a venir a un pueblo, a Babilonia, por haber atacado al pueblo de Israel, y también lo que hizo el pueblo de Babilonia. Dice, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Le había dado una explicación acerca de todas las calamidades que iban a venir. He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. El primer reino que hizo eso en Israel, porque no había pasado eso, o sea, habían venido los asirios, habían estado como esclavos en Egipto, pero el primer reino que le dio realmente tunda al pueblo de Israel y que lo separó y desmanteló todo el gobierno israelita, porque eso fue lo que hizo, fue el gobierno de Babilonia. Precisamente el mismo gobierno con el que empieza el relato de Daniel, precisamente el mismo relato que habla acerca de la cabeza de oro. Pero lo interesante de esta bestia es que me dice que es un león que tiene alas. Cuando ustedes les dicen alas de águila en la Biblia, ¿qué se les viene a la cabeza? Alas de águila en la Biblia. Son solo cosas buenas, entonces no importa si piensan algo bueno. Bueno, puede significar al Espíritu Santo. La Biblia normalmente cuando habla de alas de águila sirve para protección de algo. Por ejemplo, se le dio a la mujer unas grandes alas de águila para que huyera al desierto. Por ejemplo, Dios los cubre con su ala y los resguarda. Por ejemplo, los serafines que se resguardan tienen 6 alas, 2 para arriba, 2 para abajo y las otras 2 con ellas vuelan, y es para protegerse de la luz que irradia a Dios. No pueden estar en la presencia de Dios sin eso. Uno de esos era de Satanás, pero eso es otro tema. Entonces las alas representan protección, representan cuidado. Algo interesante del pueblo de Babilonia es que Babilonia no era al principio tan malo. Si ustedes ven la historia de Babilonia, como atacó a Israel, y esos tipos no era, Nabucodonosor no era un desquiciado maniático que andaba matando a lo loco. Él llegó con el pueblo de Israel y los dominó. Y les dijo, ahora sí ustedes me tributan. Todo chévere, hay que pagarle un impuesto al rey. No pagaron el impuesto. Entonces volvieron a atacar y les dijeron, vean, les voy a cambiar el rey, les voy a poner otro por ser chévere, pero páguenme el impuesto. No pagaron el impuesto. Bueno, entonces los voy a tratar lindo, les voy a cambiar, les voy a renovar, voy a llevarme a sus príncipes a Babilonia y vamos a ver qué va a pasar. Y ellos, en vez de haber dicho, está bien chévere, vamos a comportarnos bien, se fueron con los egipcios, intentaron hacerle guerra y ahí sí ya Nabucodonosor ya no aguantó más y dijo, ahora sí, ya, sí es cierto, me los vuelo. Y se los voló, quemó hasta el templo. Pero él les dio chance, él no se comportó mal, él no fue malvado con ellos hasta el punto de querer destruirlos, él no tenía ira contra ellos. De hecho, Babilonia hasta cierto punto, digamos que salvó a Israel. Porque piénselo así, estaba Israel solito, sin que nadie lo dominara. ¿Y qué andaban haciendo? Quemando a sus hijos enfrente del fuego, adorando ídolos falsos, teniendo en el templo un montón de símbolos de reptiles y de cosas inmundas. Esos tipos estaban locos, andaban haciendo cosas totalmente desviadas de la cabeza. Los conquista Babilonia y todo el mundo de rodillas aclamando a Dios y diciéndole, por favor, Señor, sálvanos. O sea, lo salvó. Pero lo interesante de este león es que en la descripción, no nos vamos a poner a leer esa descripción porque si no aquí no salimos, aquí no nos vamos. Entonces las voy a resumir, ya mucha gente lo ha leído, entonces voy a resumirla. Este león dice que andaba en 4 patas y tenía sus alas, pero entonces en un momento se para, se pone en hiesta, eso es ponerse de pie, y se le es dado corazón de hombre. Significa que antes no tenía corazón de hombre y antes no estaba de pie. En la Biblia, ¿qué es ponerse de pie? Cuando ustedes dicen, me voy
a poner de pie. ¿Qué simboliza en la Biblia? Cuando en la Biblia alguien se ha puesto de pie, acción, puede ser acción. Vean, se las voy a poner más fácil. ¿Por qué ustedes se arrodillan cuando están frente a Dios? ¿Por qué el rey de Nabucodonosor pidió que los 3 judíos se arrodillaran frente a su estatua? Para que la adoraran a él. ¿Qué hicieron los 3 judíos? Si no se arrodillaron y no se sentaron, ¿cómo estaban? Ponerse de pie en la Biblia es confrontar algo. Cuando usted llega con un rey, por ejemplo, digamos que usted llega a Inglaterra y lo van a nombrar Sir, y usted va a ser Sir Pepperoni, no sé cómo se llama. ¿Usted qué es lo primero que hace? ¿La reina qué le pide? Se pone así. Una solamente rodilla, porque una es para la reina y la otra, las 2 son para Dios, entonces solamente una. Y lo convierte en Sir. Entonces, si usted no quiere ser Sir, ¿qué le dice a la reina? No me arrodillo. Bueno, pues este león se pone en pie en rebelión contra algo. Entonces, ¿contra quién se va a poner en rebelión? Vea, no se va a rebelar contra Satanás. Eso júrelo. Babilonia no se va a rebelar contra Satanás. Y ya llegamos al tanto de que esta cabeza de oro es al león. Entonces, ¿contra quién se pone en rebelión? Contra Dios. Se le da corazón de hombre. Cuando ustedes piensan en corazón de hombre, ¿qué se les viene a la cabeza? Eso es fácil. Es más, les doy una pista. ¿Qué es engañoso como nada más puede haber? Nada es más engañoso que el corazón del hombre. Les voy a contar una historia. Probablemente ustedes no la conocen. Se trata de un rey que utilizó los utensilios de Dios para hacer algo muy, muy malo en el imperio babilónico. Yo sé que ustedes no la conocen, no la saben. Pero este rey utilizó esos utensilios no porque no supiera. Él no es que no sabía que eso era santo a Dios. De hecho, no es que no sabía quién era Dios. Él los utilizó porque le pegaron 3 cacahuates y medio quién era Dios. A él no le importó quién era Dios. Él no le interesa. Él era más que Dios a su parecer. Ahora, estamos hablando de un tipo que oyó las historias de cómo una persona entró a un horno de fuego y salió como si nada por ese Dios. Un tipo que oyó cómo a su papá le revelaron una historia que nadie podía ser revelada. Un tipo que oyó cómo a su papá o abuelo lo convirtieron literalmente en bestia, anduvo en los campos por 7 años y después regresó y más bien tenía más gloria. Por culpa de ese Dios, se engañó a sí mismo. Estaba engañándose a sí mismo creyendo que eso no era santo y que él era más. Eso fue lo que le pasó a ese leoncito. Y cuando le pasó eso a ese leoncito, exactamente ese mismo día, ¿quién los atacó según el relato de Daniel? Y los conquistó. El reino medo-persa, que curiosamente es precisamente el reino que sigue en la estatua. Entonces también podemos saber por medio de eso que el reino anterior era Babilonia. Ahora, no sé cuánto tiempo me queda. Si me dicen 15 minutos. 10, está bien, no fueron 15 yo. Entonces, tenemos la siguiente criatura. En Daniel 7 me describe otra fiera del campo, otra de esas bestias que David mataba con su hoz cuando venía a matar a las pobres ovejitas. Esa criatura era un oso. Este oso es bastante curioso. Este oso dice que él también se para, pero se para más de un lado que del otro, y que tiene 3 costillas en su boca. Ahora les hago la pregunta, ¿qué simboliza un oso en la Biblia? Es una bestia, y una bestia es un reino. ¿Cómo yo sé que es un reino? Si ustedes agarran Daniel 7 y bajan hasta la explicación del ángel, él mismo dice que estos son reyes o reinos. No es inventarse nada, él mismo lo está diciendo. Entonces yo sé que este oso es un reino que sigue después del de Babilonia, o sea, Medo-Persia. Ahora me dice que se para, o sea, también se revela contra Dios de alguna forma, pero se para más de un lado que del otro lado. De la misma forma, la estatua tenía 2 brazos. Ahora, el imperio medo-persa pasa algo muy curioso con ellos. Los medo-persas antes solamente era el imperio persa. El imperio persa era un monstruo de imperio. Pero llegaron los medos, que eran tributarios, o sea, tenían que pagarle un impuestito al rey. Y ¿qué onda, mi rey? ¿Todo bien? Se rebelaron por medio de un gran rey que se llamó Ciro el Grande, y le dieron tunda a Persia, lo absorbieron y a partir de ese momento se llamaron medo-persas. Y eran 2 reinos.
Como en la España antigua, el reino de Aragón y Castilla. Los dos eran España, pero eran dos reinos. En cualquier momento la reina se volvía loca y se separaba. Bueno, pues lo mismo, eran dos reinos, los medos y los persas. Pero uno de esos reinos, que fueron los medos, era más poderoso. Y curiosamente el rey, esto ya es historia, esto no lo van a encontrar en la Biblia, pero son datos que es bueno tenerlos. Curiosamente, el rey que hizo esto fue el primer rey de una dinastía que se llamó la Aqueménida. ¿Por qué se llamó así? Pues porque ellos eran de la dinastía Aqueménida. Y fue Ciro el Grande. Ciro el Grande es llamado en la misma Biblia. En la misma Biblia dice: yo envié a Ciro como mi elegido, como mi escogido para que hiciera estas cosas. En la Biblia es mencionado así en Ezequiel y en Jeremías. En Isaías, perdón. Sí, Jeremías, perdón. Entonces, tenemos que este oso, y aquí voy a terminar porque no me da tiempo para más. Este oso tiene 3 costillas en la boca. Cuando ustedes piensan, me encanta hacer esa pregunta, cuando ustedes piensan en costillas, ¿qué se les viene en la Biblia a la cabeza? Ustedes dicen, claro, costilla, en tal versículo, tal capítulo de tal libro. Esa es la única referencia aquí en la Biblia. Vean qué fácil. La única referencia de la Biblia acerca de costilla fue cuando al pobre de Adán le hicieron la primera cirugía. Lo agarraron, lo durmieron, lo tiraron al suelo, le sacaron la costilla, cerraron y de la costilla hicieron a Eva, que era carne de su carne y hueso de su hueso. Si aquí me está diciendo que son 3 costillas y costilla es carne de mi carne y hueso de mi hueso, entonces estas 3 costillas tienen que ser algo del oso, ¿sí o no? Tienen que pertenecerle de alguna forma al oso, o sea, tienen que ser algo referido al oso. Ahora sí, hay que irse a la historia. Y de hecho ni siquiera hay que irse a la historia, les soy legal. En Daniel viene, lo que pasa es que hay que leer con mucho cuidado. ¿Cuántos reyes aparecen en Daniel? De los medopersas. ¿Cuántos reyes aparecen en Daniel? Hay 3 grandes. Después de eso, todo se va a la calle y todo se derrumba y empieza la pelea y Medopersia cada vez va más para abajo. Incluso la historia lo dice así. Pero hay 3 reyes importantes. Ciro, el que conquistó todo. Darío, el que conquistó todo. Y otro Darío que también se llama Cambises en la historia, pero es otro Darío, que es el que manda a reconstruir el templo. Está Darío I, que se hizo amigo de Daniel y eran chéveres y fue el que intentó matarlo en el foso de los leones, pero eran amigos. Está Ciro, el que conquistó todo, y está ese otro Darío que fue el que mandó a reconstruir el templo. Hay solo 3. Después de ese tercero viene otro que se llamó Jerjes, pero ustedes lo conocen como Asuero. Asuero, que fue el pícaro que se casó con Esther. Para ese entonces, en el reino de él, a partir de ese reino, fue cuando empezaron a tener broncas con el siguiente reino, que fueron los griegos, y que después vamos a hablar de ellos, y todo se empezó a derrumbar en Medopersia. A partir de ese momento, incluso la historia lo dice, a partir de ese instante, todo fue en declive y ya Medopersia no era lo que era. Entonces tenemos una sucesión de reinos, de la misma forma que la estatua, solamente que nos dan datos adicionales. En la estatua nos decía que Medopersia iba a intentar meterse con la plata de Dios, o sea, con la redención, con el proceso de redención, por medio de la ley, el puño. Pero aquí nos dicen hasta cuántos reyes va a durar. Nos dice que van a ser 3 reyes: Ciro, Darío y Cambises, que fue el otro Darío, Darío II. Entonces, hasta ahí quedo, hermanos, porque si no los aburro, ustedes se duermen y con el cálculo está haciendo, vea, palabra, yo estoy deseando ponerme la mascarilla, yo estoy anhelando ese instante. Entonces tengan un lindo sábado, Diosito me los bendiga y muchas gracias.